tema de vital importancia en nefrología, siendo que es uno de los, como segundo tema de importancia en lo que es la especialidad en nefrología. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy en este capítulo. Primero, la definición, existen varias definiciones. Dos, las causas, la fisiopatología, desde ya cómo se llega a diagnosticar, los estadios de enfermedad renal crónica, las manifestaciones clínicas, cómo se debe abordar ante un paciente con enfermedad renal crónica, cuáles son los factores de riesgo que desencadenan esta patología o este estado de severidad del riñón. Luego vamos a ver la diagnóstico, cómo se llega a diagnosticar, el tratamiento y las complicaciones que conlleva ya ser diagnosticado como enfermo renal crónico. Se va a dar cuenta de que con este capítulo, personas que tengan familiares que sean hipertensos, diabéticos o tengan alguna patología de base, ¿cuál es la importancia? Tan importante es calcular el filtrado glomerular, que no te cuesta mucho y no te lleva más de 1 minuto o 30 segundos hacerlo. En realidad el examen te cuesta 30 bolivianos hacerlo, determinación de urea y creatinina. Y la importancia, ¿por qué? Porque lo que se trata de este tema es de que ustedes vean al paciente ya de diferente manera, no solamente decir es hipertenso, es diabético, es lúpico, tiene esto, tiene el otro, no, sino ver que puede desencadenar el daño renal crónico y terminando al paciente llevándolo a la sesión de diálisis o que el paciente fallezca. Y lo único que podemos hacer es prevenir y evitar el avance, el deterioro más progresivo de la enfermedad renal crónica. ¿Sí? Como concepto hay varios tipos de definición, pero la que a mí me parece más completa es la que les voy a decir, que no está acá, que se reúne de todo esto. La enfermedad renal crónica, ¿qué es? Es el deterioro lento y progresivo de la función renal en un periodo mayor a 3 meses, donde el paciente va a tener que tener o presentar un filtrado glomerular menor a 60 ml por minuto. Totalmente irreversible, lastimosamente, irreversible, con alteración ya del medio interno. ¿Entiendes? El medio interno, todo lo que funciona dentro de tu cuerpo, altera totalmente todo tu organismo de enfermedad renal crónica y de muchas causas, ¿sí? Con alteración también en la estructura renal. Una vez más, repito, es deterioro lento y progresivo de la enfermedad, de la función renal, en un periodo mayor a 3 meses. El filtrado glomerular tiene que estar menos de 60 ml por minuto, recordando que el filtrado normal es de 90 a 120 o 125 ml por minuto. Totalmente irreversible porque no se puede retornar de un estadio 3 a un estadio 2 o de un estadio 2 a 1, no se puede retornar. Ya tu riñón está dañado y se queda ahí. Lo único que hace es seguir progresando a enfermedad más avanzada. Y presenta alteración en la morfología, en la estructura del riñoncito. Ya se altera el riñón en la estructura, ¿sí? Y como decíamos, hay un gran compromiso del medio interno. Retención hidroelectrolítica, estado ácido-base, a nivel hormonal, a nivel fosfocálcico, todo tu cuerpo empieza a deteriorarse cuando tienes una enfermedad renal crónica. ¿Sí? Hay unas guías, las guías CADIGO, que son unas guías que todos los médicos nos basamos, que mandan normas cada tanto. Para las guías CADIGO, concepto de definición de enfermedad renal crónica es esa: deterioro, un paciente que tenga un filtrado glomerular menor a 60 ml en un periodo de 3 meses. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo en este momento, me calculan el filtrado y tengo 50, este filtrado glomerular, para que se considere mi enfermedad renal crónica, tiene que tener una duración de más de 3 meses. ¿Sí? Hasta las 60 durante 3 meses. Pero además de ese filtrado calculado,
tiene que tener algunos marcadores de lesión renal, lo que indica que hay un daño en el riñoncito. Presencia de albuminuria o proteinuria. Recordando que hay proteinuria de todo tipo: fisiológica, ortostática, por ejercicio, por fiebre, por daño renal, etcétera, etcétera. Más de 3 meses. Alteraciones en el sedimento urinario, como cuál, ¿quién me dice? Hemos visto en el examen de orina. ¿Qué alteración en el sedimento urinario te sugiere que tiene el paciente un daño renal? ¿Qué? No, espuma no. Eritrocitos y cilindros. Primero, cilindros granulosos. ¿Se acuerdan? Cilindro granuloso, basta que te indique el ego, presencia de un cilindro granuloso, ya te sugiere que hay un daño renal crónico. 2. Eritrocitos dismórficos. La alteración en la morfología del glóbulo rojo te indica que hay una globulopatía y te sugiere que puede ser una enfermedad renal crónica. ¿Sí? Trastornos electrolíticos. Sí. Tienes enfermedad renal crónica, no vas a eliminar todo lo que deberías eliminar, vas a retener ¿qué? Potasio, fósforo, va a haber disminución del calcio. ¿Sí? A eso se refiere. Alteraciones histológicas en la biopsia renal. Si tú tienes ya diagnosticado una globulopatía o eres diabético o hipertenso, se biopsia el paciente y ves alguna alteración que ya te sugiere que hay un daño renal. No se biopsia sí para saber más o menos en qué estadio y a qué patología está presente el paciente con patología de base. Alteraciones en la estructura, varias, recordando que se presentan la enfermedad renal crónica, forma crónica. Primero pasa agudo, luego a crónico. Agudo, yo tengo una ITU, que cada infección urinaria deja cicatrices en el riñón, en las vías urinarias, va a empezar aquí a fibrosarse, va a dejar cicatrices. Otra alteración en los diabéticos, pacientes que son diabéticos de mucho tiempo, el riñón es grande en los diabéticos, ya no mide 10 o 12 centímetros, mide 14, 15 centímetros, tiene nódulos. Pacientes que son hipertensos tienen fibrosis o atrofia del riñón, chiquititos. Entonces ya te demuestran algunas patologías de base, alguna alteración en la estructura del riñoncito. Historia de trasplante, que no viene mucho al caso. Y criterios para la definición, una vez más, duración de más de 3 meses. ¿De qué? De la disminución del filtrado glomerular, que tiene que ser menos de 60. ¿Sí? Albuminuria. Valor normal, menor a 10, mayor a 30, que eso vamos a ver más adelante. Hay una clasificación específica de la enfermedad renal crónica por la presencia de albumina en orina o proteinuria. Hematuria es sedimento urinario, hematuria, eritrocitos dismórficos, ya decíamos, cilindros granulosos, que nos habla también de esto, desórdenes tubulares, la retención de algunos electrolitos que deberían eliminarse por la orina, y patologías renales. Nada, lo mismo de hace un momento atrás, y si llegamos a estos factores. Hay varios factores que pueden ser los que desencadenen, precipiten la enfermedad, otros factores que ya aceleran el estadio, deterioran más, y factores de estadio final. Por ejemplo, factores de susceptibilidad, personas que son susceptibles a tener un daño renal crónico si presentan estos criterios, algunos, no todos, un montón. Diabetes, hipertensión, cerveza negra, obesidad, edad avanzada, bajo peso al nacer, son factores de riesgo para cualquier persona para que desarrolle en algún momento de su vida enfermedad renal crónica. ¿Sí? Ahora, tú tienes cualquiera de estos y existen algunos factores ya que inician el daño renal. Infecciones urinarias, eres hipertenso, eres diabético y demás te da ictus a repetición, felicidades, ya tienes algún predisponente mayor para que desarrolles enfermedad renal crónica. Diabetes, hipertensión mal controladas, ¿sí? Desencadena y acelera el daño renal. Factores de progresión, tú ya tienes un estadio de enfermedad renal crónica por vía del hocico, que sea, no controlas estos factores de progresión, tu enfermedad renal crónica de un estadio 1 en poco tiempo avanza un 2, un 2 a un 3, un 3 a un 4, llegas al 5 y a diálisis. Anemia, dislipemia, sigues fumando, sigues tomando alcohol, no controlas la presión, no controlas la glucemia,
hace que se acelere rápidamente la enfermedad renal crónica. Y cuando ya estás en diálisis, en un estadio 5, factores de estadio que aumenta la mortalidad del paciente en diálisis. Los que hacen diálisis práctica conmigo saben que es el KTB. A los que no hacen nefrología práctica, KTB significa, son siglas que significan K, una constante de la urea y de la creatinina, T, tiempo, y B, volumen. Significa que, en otras palabras, resumiendo, es un indicador de la calidad de diálisis, que tiene un valor, el valor es de 1.2. ¿Qué quiere decir esto? Que todo paciente que esté en diálisis tiene que tener entre sus 4 o 3 horas de sesión de diálisis llegar a ese 1.2 de KTB. No llega a ese 1.2 de KTB, llega a 1, 0.8, 0.9, lo que sea, indica que se está yendo con sustancias tóxicas en su cuerpo, no ha dializado adecuadamente. Entonces, ¿qué pasa? Al no dializar y mantener tóxicos en el cuerpo, ¿qué sucede? Vas a intoxicarte más. Acceso vascular temporal, recordándoles que los accesos se llaman catéter de Cook. Los catéteres de Cook tienen una duración, deberían durar un máximo de 3 meses hasta que se hagan la fístula arteriovenosa o tengan que un catéter permanente. Pacientes que tienen catéter de Cook 1 año no van a dializar adecuadamente, van a llegar a valores de KTB inferiores a 1.2 con certeza. Pacientes que tengan anemia, desde ya los pacientes que tienen enfermedad renal crónica tienen anemia, pero si no se llega a corregir con el tratamiento y persiste esto produce mucha alteración cardiovascular y ahí mueren los pacientes con problemas cardíacos. Desnutrición, hipolipinemia y sobre todo esto, derivación tardía de nefrología. Tienes un paciente que está en estadio 3 y no sabes qué hacer, no lo mandas al nefro, va a estar en un estadio 5, ya todo complicado y se te puede morir en cualquier momento. ¿Sí? Entonces, ¿son qué factores que desencadenan de progresión y de estadio final de la enfermedad renal crónica? ¿Sí? Sí, se produciría la obstrucción de vías urinarias bajas por próstata igual, ¿vale? Claro, porque orinas poco, retienes orina. Esa orina puede llegar a producir ¿qué? Uronefrosis. Orina dentro de tu riñón, se regresa y hay un edema renal por orina. Y eso va a producir ¿qué? Que tu riñón, como una pasa de uva, empieza ¿qué? A atrofiarse, porque está en un medio de orina y empieza a atrofiar el chiquitito y te produce, a la larga te produce. Todo eso debería hacerse ¿qué? En atención primaria, donde van a hacer sus prácticas ustedes, algunos de ustedes, a una posta, a un hospitalito de primer nivel, debería detectarse todos esos factores de riesgo de progresión para derivarlos a nefrología adecuadamente y oportunamente para que tengan una mejor atención y cuidado a los pacientes. ¿La anterior? ¿Esa era? ¿Sí? Está. Ahora, ¿en qué pacientes se debería tratar de detectar la enfermedad renal crónica? Todo paciente que tenga ¿qué? Patología de base, principalmente, sea cual fuere, cardíaca, inmunológica, dérmica, urinaria, digestiva, cualquier tipo de patología crónica del paciente tiene que estimarse y sospechar que tiene un daño renal. Hipertensos, diabéticos tipo 1, consumidores de AINES, cualquier patología. Y lo único que tienen que hacer, repito, es calcular el filtrado glomerular, nada más. Se agrupan las grandes grupos de causas de la enfermedad renal crónica. El primer grupo, vasculares, que vamos a ver más adelante, en este caso están así: la hipertensión, enfermedades granulares, las glomerulopatías propiamente del riñoncito, enfermedades tubulointersticiales, alteraciones por medicamentos y demás cosas, sepsis, venenos, y obstructivas, hiperplasias, tumores, cánceres. Y obviamente tenemos que descartar también, agruparlas en enfermedades inmunológicas, hereditarias, congénitas, lo que tú quieras. Nada. Dale, y aquí sí. Las dos principales causas de enfermedades renal crónica jóvenes en el mundo es la hipertensión arterial
y la diabetes tipo 2. Tipo 2, las que te llevan sí o sí, quieras o no, a dializar. En caso de la diabetes, miren, 33% de incidencia en enfermos renales crónicos. Segundo lugar, las vasculares. Aquí está, ¿qué? La hipertensión. Tercer lugar, las glomerulopatías. Cuarto lugar, están problemas renales, ya propiamente dicho. Haciendo una cápita o punto aparte sobre la diabetes. La diabetes tipo 2 es la que te lleva con mayor frecuencia, pero la que te lleva con mayor rapidez a la enfermedad renal crónica es la diabetes tipo 1. Pacientes menores, jóvenes, que son diabéticos tipo 1, en el lapso de 5 o 7 años ya eres enfermo renal crónico en cualquiera de esos estadios y puedes terminar en diálisis si no te controlas. El diabético tipo 2, que son del adulto, te lleva a la diálisis sí o sí, quieras, hagas lo que hagas, te lleva a la diálisis. A partir de los 10 años adelante ya tienes un deterioro tremendo de la función renal y si no controlas bien la glucemia vas a terminar en diálisis en menos de 2 años. O sea, la diabetes lo que hace es que te destruye el riñón, sí o sí, no hay que no. Y la única manera es controlar que la glucemia sea menor a 140. Menor a 140, retrasas el daño renal. Van a ver el capítulo de diabetes acá y lo que se puede hacer, lo que deberían hacerse. Enfermedades autoinmunes y demás, porcentajes mínimos, pero sí también desencadena. Recordándoles que tenemos en la clínica pacientes con lupus, síndrome de Alport, de Asperger, un montón de síndromes que son patologías inmunes que tienen problemas renal ya. Patogenia. ¿Qué es lo que va a producirse en realidad cuando tienes un daño renal? 3 cosas. Hay una alteración hidroelectrolítica. El paciente va a presentar oliguria, disminuir la función de la formación de orina. Hay disminución de orina, retención hidrosalina, hipertensión, edemas. Alteración en el equilibrio ácido-base. El paciente siempre está acidótico. Acumulación de solutos orgánicos que deberían ser eliminados habitualmente por la orina, porque no forma orina el paciente, se acumula en el cuerpo, creatinina, urea, potasio, calcio bajo, etc. Alteración en el funcionamiento y el metabolismo de algunas hormonas. Por ejemplo, todo paciente que es renal crónico tiene la posibilidad de desarrollar hiperparatiroidismo secundario. Cuando tu riñón está afectado, tus niveles de calcio son bajos. Tu cuerpo, como es sabio, activa a la glándula PTH, la paratormona, que dice: tengo niveles séricos de calcio bajo, necesito que eleve el calcio. ¿Qué hace la PTH? Va a sacar calcio de los huesos. Saca el calcio de los huesos para elevar el calcio sérico, pero lo que te está haciendo es que te está produciendo osteoporosis. Te desmineraliza los huesos, tratando de compensar el calcio bajo que tienes en tu sangre. Y eso se llama hiperparatiroidismo secundario, debido a una falla renal. Y así intervienen un montón de hormonas también del riñoncito. Cuando tu riñón empieza a fallar, aparece esto: la hiperfiltración. ¿Qué es hiperfiltración? El filtrado glomerular, recuerden, 90, 120 o 125. Lo normal. Cuando empieza a tener algún daño ya crónico tu riñón, empiezan a morir ¿qué? Nefronas. Y esas nefronas, cuando mueren, no funcionan. Las que quedan en tu riñón viables o funcionantes empiezan a esforzarse más, trabajan más, 200%, 300%. De ahí que aparece que la hiperfiltración. Si tú filtrabas 100, por decir, ml por minuto calculado, y ya tienes un daño renal, muertas nefronitas, las que quedan van a empezar a filtrar más y ya no vas a filtrar 100, vas a empezar en primera instancia a filtrar 150, 170, 180, mucho. Y eso, en vistas de un médico que no sabe, ¿qué le va a decir al paciente? Si está calculando el filtrado 180, uy, tu riñón está funcionando bien, está filtrando mucho, genial. Y es todo lo opuesto.
está trabajando ya mal tu riñón, tratando de compensar un daño. Entonces, es importante saber lo que es normal y cuando están mal las cosas. La mayoría de los médicos jóvenes confunden. Dicen, tengo hiperfiltración. Piensan que cuanto más elevado está el filtrado glomerular es mucho mejor. Perdón, cuando está más bajo. Cuando está más bajo. Tienes un filtrado de 50. Bien. Porque no saben, porque la mayoría de los laboratorios es así. Cuanto más bajo tengas los niveles, estás bien. Cuanto más alto tengas un valor, está mal. Y confunden los médicos. Dicen, un filtrado alto, estás mal. Tienes un filtrado bajo, estás bien, felicidades a veces. Y es todo lo opuesto. ¿Sí? Entonces, esas nefronas que están hiperfiltrando, trabajando al 200%, se cansan, se agotan. Y en un momento, ¿qué va a pasar? Van a dejar de filtrar alto. Y empieza a caer filtrado de 150, 110, 120, 90, 80, sigue hasta llegar a 60, 40 y chao, ¿sí? Y la fisiopatología. Perdón. Hay mecanismos que desencadenan y otros que progresan ya en daño renal. Entre estos tenemos que desencadenan los que hemos visto: exposición, consumo de medicamentos, patologías de base mal controladas. Los de progresión, sí o sí, la hiperfiltración como mecanismo compensador al daño renal de las nefronas o de las nefronas. Todo termina en esto: esclerosis del riñón, o sea, fibrosar de tu riñón. Esta es la fisiopatología en resumen. Clínica, en forma general, no existe. A ver, lean de ahí si algún signo te puede sugerir enfermedad renal crónica. Ninguno. Piensas en primera instancia en otras causas. Tengo oliguria, orino poco, has tomado poco líquido, es lo que te dicen. Hiporexia, quiero bajar de peso, no tengo apetito, estás estresado, o estás deprimida o deprimido, no comes. Pero hay algunas cosas que sí nos tienen que llamar la atención. Por ejemplo, el prurito. Cuando tú tienes prurito en primera instancia, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Le das ¿qué? Un antihistamínico, ¿verdad? Piensas que es alergia, le ha picado algo. Ves que el antihistamínico no funciona. Sigue con tu picazón. Lo mandas al dermatólogo, le da corticoide, no funciona. Basta con que le pidas ¿qué? Ureagratinina. Sí, nada más. Y calculas el filtrado. Pero en realidad no hay ningún dato o signo que nos indique. No hay ninguno. En caso de los pacientes que son diabéticos, sí el prurito y los calambres. Si tienes un familiar que es diabético y se queja de calambres o le pica mucho su cuerpo, o tiene mucho hipo, ya son datos que nos sugieren que tiene daño renal. Otro dato que en el paciente diabético te sugiere que su riñón está mal es cuando el endocrinólogo que maneja esto, lastimosamente, y no es el diabetólogo, que debería hacerlo, te manda ¿a dónde? Al oculista. Porque el paciente diabético te dice, estoy viendo un poquito menos, yo no veo bien por la diabetes. Entonces lo que hacen es te mandan al oftalmólogo, pero nunca te mandan al nefrólogo. Y cuando el diabético ya está mal de la vista, su riñón también ya está tronado, ya está mal, porque tienen la misma microvasculatura, tanto el globo ocular como el riñón tiene microvasculatura, que si está dañado uno va a estar dañado el otro. Cuando llevemos nefropatía diabética vamos a entender mejor esto. El diagnóstico, ¿cómo tenían que ustedes orientarse o pedir qué cosas hacer cuando sospechan de un paciente que tiene patología de base, repito, patología de base y sospechan que tiene un daño renal? Primero, obviamente la anamnesis. Lo más importante en nefro es la anamnesis. 2, uso de medicamentos. ¿A qué se dedica el paciente? Hacer un examen físico adecuado de pies a cabeza, aunque no me crean. Y sobre todo esto, laboratorio.
¿Qué laboratorio voy a pedir? ¿Quién me dice? Examen de orina, pero el completo. El completo. Examen de orina completo, ¿para qué? Para la orina. Para que orine. Cuando uno pide un examen, tienes que saber por qué estás pidiendo. No digo que esté bien y que esté mal, pero lo escucho. ¿Qué más que pediría? ¿Qué laboratorios? Si te dice el diagnóstico, el concepto, filtrado glomerular menor a 60, ¿cómo calculas el filtrado glomerular? Sería la pregunta. ¿Qué criterios? Creatinina. Necesito creatinina. ¿Y qué voy a pedir entonces? Hemograma completo, donde incluya la creatinina desde ya. Un examen de orina general nomás me puede servir también para ver la presencia o no de cilindros granulosos, eritrocitos dismórficos. ¿Sí? El hemograma completo para ver el ionograma, si tienes tensión de potasio, pérdida de calcio, fósforo elevado, etcétera, etcétera. Proteína de 24 horas, sí, porque te dice que hay albuminiuria. Yo pediría proteína de 24 horas. Imágenes, ¿qué esto yo pediría? ¿De dónde? Ecografía renal y de vías urinarias. ¿Sí? La ecografía renal, no se pide ecografía abdominal. Abdomen te va a decir páncreas no visible por abundante meteorismo. Es lo único que saben decir los imagenólogos. Y no te dicen nada después, es lo único que dicen. Diagnóstico, la biopsia en caso que tenga ya una patología de base muy avanzada y que tú piensas que ha evolucionado como enfermedad renal. ¿Sí? Pero eso vamos a ver después. Dale. Y aquí va. ¿Cómo se calcula el filtrado glomerular? Y entramos al diagnóstico de la enfermedad renal crónica. Para calcular el filtrado glomerular existen dos fórmulas. MDRD4, porque existen del 1 al 8 por si acaso. Son para otras cosas. Que son siglas en inglés, que significa Modification of the Renal Disease, tipo 4. Y la CKDEPI, también que son siglas en inglés, que utilizan ¿qué? Algunos parámetros. ¿Qué parámetros utilizan para el cálculo del filtrado glomerular? Creatinina, edad, sexo y raza. Con la salvedad que actualmente se está queriendo sacar lo que es la raza. Se está queriendo sacar lo que es la raza, pero hasta que no nos digan los de Carigo, Kadoki y demás entes que regulan la nefrología a nivel del mundo, seguimos manteniendo la raza. ¿Sí? Entonces se tiene que calcular el filtrado, porque el concepto te dice un filtrado menor a 60. Y si no se calcula el filtrado, ¿cómo voy a diagnosticar? Hay aplicaciones que te calculan esto. Y si no tengo el aplicativo, no sé qué hacer, no se puede hacer esto, ¿cómo se puede calcular el filtrado o estimar el filtrado glomerular? ¿Quién me dice? No. Eso es antiguo, hace más de 20 años que no se utiliza. Y lastimosamente hay médicos que siguen enseñando esas cosas, como el uso de la warfarina. No existe warfarina en el mundo, solo en Bolivia. En Bolivia siguen utilizando los médicos esas fórmulas, que no se utilizan más. Dale el siguiente, aquí está eso, en grande. Eso es lo que me acabas de decir, esta ecuación del Kroft-Gold. No se utiliza más. No se utiliza más. ¿Por qué? Porque da valores de filtrado equivocados en muchas situaciones. Por eso se han creado esas otras dos fórmulas. ¿Sí? Está en grande y con negrillas en gigante para que sepan. No hace más de 15 años que no se utiliza más esto. Esas otras dos fórmulas, MDRD4 y CKDEPI, sí se utilizan hasta la fecha, pero tienen algunas desventajas o algunas imposibilidades en algunas situaciones. Por ejemplo, no se usa en estos pacientes.
Pacientes que tienen alteración en la masa muscular, por ejemplo, ¿quiénes? Los que han sido ¿qué? Amputados, o los que son abombados, fisiculturistas, porque tienen mucha masa muscular y que tienen eso, mayor creatinina, porque la creatinina proviene de ¿dónde? Del metabolismo de las proteínas. Si tienen mayor masa muscular, de mayor creatinina, que da índices alteradísimos. Amputaciones, si yo tengo menos una pierna, menos un brazo, voy a tener niveles bajos de creatinina. Menor a 18 años, ¿por qué? Porque es niño. Y en los niños se utiliza otra fórmula, la de Schwartz. Schwartz para el cálculo del filtrado glomerular en paciente pediátrico. Schwartz. Hepatopatías, ¿por qué? Porque ahí se producen ¿qué? Las síntesis de las proteínas. Si tienes una patología hepática, con la redundancia, hay alteración en el metabolismo y síntesis de proteínas, y de ahí luego proviene la creatinina. Embarazadas, ¿por qué? Porque en el embarazo el filtrado está alterado, es fisiológico. Y aquí hay uno que no dije. Pacientes que tienen, personas que tienen dietas especiales, esos que se creen salvadores del mundo, veganos, herbívoros, que se mueren en el infierno, que no comen carne, porque creen que por no comer carne es salvar el mundo. Sin embargo, estás haciendo un favor a la vida, al mundo. ¿Por qué? Porque las vacas saben que son los primeros productores de ¿qué? Metano. Hacemos daño a la capa de ozono. Si matas una vaca, estás salvando al planeta. Pero si comes mucha carne, igual botas mucho metano. No, en tu voz será. Eso es lo que dicen los estudios. ¿Qué estudio? Eso dice tu familia. Eso no es ¿qué estudio? Ya pareces un doctor que ha sido su docente de ustedes. ¿Cómo va a decir? Me habló un momento que cuando algún docente le preguntaba algo, ¿qué decía dice mi amigo? Según el artículo mencionaba en clases, en internado, el artículo de la revista de tal, nunca ha leído un artículo, nunca existía esas revistas, ha inventado cualquier cosa. Pero los docentes le creían, porque los docentes no sabían. Pero conmigo muchas cosas. Entonces, ya saben, 10 personas que no merecen vivir, que se creen herbívoros, veganos. Los que comen carne bien cocida, esos. Que cuando le ven cistis. Compren carne, échenle una gaseosa de cerdo. Ahí sí no sabes que tiene cisticercosis, porque por más que no se vea el quiste de cisticerco, a simple vista, compra un pedazo de carne de cerdo. Llévate tu Pepsi o tu Coca-Cola, échale. Y empiezan a brotar por el bicarbonato que tiene y el azúcar que tienen las gaseosas de cola. Empiezan a brotar los gusanitos, los quistes salen así a la superficie, salen si está contaminado, porque tú lo ves así bien planito, lindo la carne rosada de cerdo, pero llegas a tu casa y estás comiendo gusanos, de verdad, échale un poquito de Coca-Cola y vas a ver. Y entonces, algunas situaciones en las cuales no se puede utilizar, ¿sí? Y en esa situación, ¿qué tengo que hacer? Esto, pedir clearance de creatinina en orina de 24 horas. Que esa era una pregunta de ustedes en el examen que había. Indicaciones para la recolección o para pedir el estudio de orina 24 horas. Una es esto, y hemos avanzado en el segundo tema, que era examen de orina. ¿Sí? Ya saben esto, entonces, cortar, romper, quita eso que has dicho, sentadito. Ahora, albuminuria. Albuminuria. Presencia de qué? Una proteína en la orina, la albúmina. Diagnóstico y estadiaje de la enfermedad hepática. Sí, porque cuando el examen general de orina te dice presencia de proteínas, una cruz, dos cruces, ya te tiene que llamar la atención. Está filtrando, está pasando proteínas por lo que no debería ser. Entonces, te puede dar diagnóstico de esto.
Estadiaje, porque de acuerdo a la cantidad de proteínas o albúmina que se esté perdiendo, tú puedes decir, está en un estadio 5 de enfermedad renal crónica, pero tiene un grado A1, A2 o A3 de albuminuria. ¿Sí? No cambia. A estos. Recordando que la proteinuria o albuminuria, que también se llama así, puede ser desde fisiológico a ¿qué? Patológico. Hemos visto ese tema. Hay patología que proteinuria ortostática, paciente que orinaba, ¿verdad? Y cuando se salía hacía recostar recién, se recortaba la muestra y se normalizaban las proteínas, no había. Actividad física, traumatismos, etcétera, etcétera. Periodo menstrual, ictus, algunas situaciones de algunas ictus sí producen la presencia de ¿qué? Proteínas. Entonces hay que descartar esas posibles situaciones de proteinuria que te puede hacer pensar que tiene un daño renal y no es así. Nada, esto de aquí nada más. Cambiámoslo. Alteraciones en el sedimento urinario, ya hemos mencionado la presencia de ¿qué? Eritrocitos dismórficos, presencia de ¿qué? De cilindros granulosos, principalmente más de 3 meses. ¿Qué quiere decir? Si hoy día a mí me hacen un ego y sale eritrocitos dismórficos 1 o 100, por ejemplo, lo que ustedes quieran, me vuelven a repetir el estudio en un lapso del siguiente mes. Si persiste hematuria recurrente, persiste 3 meses seguidos o cada 2 meses, quieren ustedes, 3 muestras en 3 meses o 6 meses, persistencia de hematuria dismórfica, daño renal seguro. ¿Sí? Imágenes. Una ecografía renal y de vías urinarias para ver las posibles obstrucciones, estenosis, quistes, tumores, masas, alteraciones en la estructura del riñón como nódulos, atrofia o hipertrofia. Diagnóstico, obviamente sí o sí calcular el filtrado glomerular, sí o sí. ¿Y en qué paciente ustedes tienen que calcular el filtrado? ¿Quién me dice? Porque no es en todos. ¿En qué pacientes debe sí o sí y en quiénes no? Vale. Si se equivocan, mejor que se equivoquen aquí. Dime, Alda. Patología de base. Muy bien, Alda. Pacientes con patología de base. Pacientes con patología de base. Por ejemplo, si yo le calculo aquí al Zulos su filtrado glomerular y me da 60 y él no tiene patología de base, no hay ninguna indicación de que me diga que tiene una enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque no hay ningún daño sistémico de base que haga que tu riñón se esté dañando de forma progresiva. Ahí el gran error que tienen los estudiantes, los residentes y los internos en el hospital Univalle cuando te dicen, doctor, tiene un filtrado de 50. ¿Qué patología de base tiene? Ninguna. No se calcula el filtrado, el paciente agudo. Eso es, agudo se calcula según los grandes estadios de Akin. El paciente que tiene una patología de base, sí o sí estás obligado. ¿Por qué? Porque hay una condicionante previa. ¿Para qué? Para que tu riñón empiece a dañarse lenta y progresivamente. ¿Sí? Acuérdense bien eso. Sacar los laboratorios, hemograma completo, EGO, si ustedes quieren, proteína de 24 horas, ecografía de vías urinarias y renal, etcétera, etcétera. ¿Cambia? Clasificación. La clasificación se da de acuerdo a la disminución del filtrado glomerular en 5 estadios. Cámbiamelo a la siguiente. Aquí está. 5 estadios de la enfermedad renal crónica. G1, grado 1 o hasta grado 5, donde el grado 3 se subdivide en 2, 3A y 3B, de acuerdo al filtrado. Grado 1, mayor a 90, todos normales, todos tenemos este grado, nuestro filtrado es mayor a 90, tenemos un grado de enfermedad renal crónica. Grado 2, 89 a 60, grado 3A, 59 a 45, grado 3B, 44 a 30,
grado 4 de 29 a 15 y grado 5 menor a 15. Estadios o grados de enfermedad renal crónica de acuerdo al filtrado glomerular. Repito, cuanto más bajo esté, peor tu riñón está. Pero a esto se suma la presencia de ¿qué? Proteínas o albúmina para su, de acuerdo al correcto diagnóstico. Grado A1 de proteínas o albúmina menor a 30 miligramos sobre gramo. A2 de 30 a 299. Grado A3 mayor a 300. O sea, cuanto más elevado sea la proteinuria o albuminuria, va elevando grado A1, A2, A3. ¿Sí? Y el diagnóstico completo para sus exámenes de teoría sería, y tendría que colocar de la siguiente manera: paciente con diagnóstico o impresión diagnóstica de enfermedad renal crónica, grado 3A a 2. ¿Sí? Ese es el diagnóstico completo. Lo mismo, pero más bonito y más grande, la misma clasificación de los estadios y el grado de albuminuria. Vamos a la clínica. De acuerdo a la clínica, se tiene que algunos síntomas y signos específicos. Por ejemplo, un estadio 1 y 2 donde no está muy comprometida la función renal, el filtrado está casi normal, un poco disminuido. Asintomático, puede ser que no tengas nada, pero puede ser que tengas presentes un poquito de ¿qué? Elevación de urea y creatinina. Nada más. En el estadio 3, donde ya el filtrado está menor a 60, aquí empieza todo el baile. Todo el baile. Alteración hidroelectrolítica, retienes potasio, fósforo, calcio pierdes, urea elevada, creatinina elevada. La anemia de mal manejo, ya no se puede manejar porque tienen cuadros de anemia. Pérdida de peso, tú dices qué está pasando, pero pierde el peso del paciente, ya tiene daño renal. Esos son algunos, en forma general, no es todo, gente, por si acaso. Estadio 4, todo lo anterior más diuresis osmótica. ¿Qué significa diuresis osmótica? El paciente orina todavía algo, pero esa orina es ¿qué? Diluida, no tiene ninguna sustancia casi tóxica. Es como agüita. Pueden tomar si ustedes quieren sustituir el paciente de estadio 3, 4, porque es limpia. Hipertensión de muy difícil manejo y control. Aquí ya se nos complica la vida, y el estadio 5 todo lo peor del paciente. Diálisis, aquí ya no puede vivir el paciente con estas cosas. ¿Sí? Factores de progresión, todos estos de acá. Si el paciente tiene un estadio 1, si mantiene ese tipo de conducta, no va a ¿qué? Va a seguir avanzando su enfermedad renal crónica y no va, bueno, para llegar a diálisis consecuencia. Ahora, esto es importante. Fisiológicamente, a partir de los 45 años, 40, incluso 40 años, ya se pierde ¿qué? Filtrado glomerular, que abarca desde los 5 ml por cada año o 10 ml cada 5 años. Fisiológicamente, tu riñón también deja de funcionar. De ahí que existe una subespecialidad en nefrología que es nefrogeriatría. Atiende solamente a personas mayores con deterioro de la función renal fisiológica, lo que no hay aquí en Bolivia. ¿Qué es lo que hacen aquí en Bolivia? Paciente de 90 años tiene un filtrado de 15 o de 20, diálisis. ¿Por qué? Porque es plata. Y lo que no se hace en el mundo entero es eso. Paciente añoso no se lo lleva a catéter ni a fístula, nada. Se maneja ambulatoriamente, pero nunca en diálisis, que es lo que no pasa en ningún centro de diálisis. Entonces, fisiológicamente tu riñón sigue progresando a un daño. Y si tienes esos factores predisponentes o de progresión, más tu patología de base, felicidades, vas a tener diálisis. Perdón. Lo mismo.
¿Cuáles son esos factores por los cuales puede ¿qué? Disminuir tu filtración glomerular? 2. Pérdida de número de nefronas. Tenías 4 millones de inicio porque te ha dado tú eres hipertenso, mal controlado, diabético, mal controlado, tomas mucho antibiótico, lo que tú quieras, ya no tienes 4 millones. Tienes 3 millones, 2 millones, y así se va reduciendo. Descenso de la función de cada nefrona sin disminuir el número. Tienes 4 millones, pero que no trabajan al 100%. Trabajan como ustedes, 5%. Mal. ¿Sí? Vienen a clases casi el 100%, pero no trabajan, no funcionan. Entonces es eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Esas dos factores para que disminuya la tasa de filtración. ¿Qué es lo que va a pasar cuando empieza a fallar tu riñoncito? Vasodilatación, tratan de compensar de una manera la disminución del flujo sanguíneo en el riñón, hay una vasodilatación. Hay un incremento del flujo, obviamente, porque esa vasodilatación, hay cantidad de sangre al riñoncito, a cada nefrona, pero se aumenta la presión hidrostática que luego empieza a decaer y empieza a caer el filtrado glomerular. Dale. Aquí están las complicaciones, algunas de las principales complicaciones del enfermo renal crónico en estadios ya a partir de estadio 3. La hipertensión, la principal. La mayoría de los pacientes renales en diálisis, estadio 5, son hipertensos. La mayoría. Si nunca lo fueron, van a hacerlo. Tienen esto, hiperparatiriodismo secundario, anemia, miren, son complicaciones del paciente de cualquier grado de enfermedad renal crónica, de cualquier grado, a partir del tercer grado principalmente. ¿Sí? ¿Cuándo deberían derivarnos a nosotros, los médicos, de primero o segundo nivel? Cuando se tienen estos criterios, pero estos criterios son de libro y a mí no me gustan mucho. Por ejemplo, te dice, cuando el paciente tiene un filtrado menor a 30, en los libros indican de que un médico internista tiene la capacidad de que manejar al paciente renal crónico hasta un filtrado de 30. ¿Por qué? Porque las complicaciones son ¿qué? Hipertensión, anemia, electrolíticos, edemas y demás, que entre comillas debería saber manejar el médico internista. Y se deciden derivarnos a nosotros según los libros cuando tienen un filtrado menor a 30. Yo digo que no, que deberían derivarnos en el momento en que presenten un daño renal, un descenso del filtrado, porque ¿quién va a llevar mejor? ¿El nefro o el internista? El nefro, porque sabe de esto. No digo que no sepa el internista, pero no es su especialidad. Albuminuria, que sale proteínas, 2 cruces, tú pides cuantificación de proteína de 24 horas, detectas más de 150, 300, 400 gramos en 24 horas, mandar al nefrólogo directo. No lo vas a manejar. Litiasis recurrente, el paciente que tiene cálculos renales a repetición, una vez tras otra vez, pero la litiasis, gente, no la manejamos nosotros, los nefros. El dedólogo maneja. El dedólogo, ¿saben qué es el dedólogo? ¿No ven? El urólogo. Ese que le gusta meter el dedito, ese maneja los cálculos. Nosotros sabemos de esto, pero no manejamos. El que quiere maneja. El nefrólogo que quiere maneja. Yo no, a mí no me gustan cálculos. Piense. Acerca del proctólogo. Acerca del proctólogo. Es lo que necesita. Ahora, complicaciones ya decíamos. Hipertensión, la principal. Los pacientes tienen anemia desde ya con un estadio 3. Tienen que, pacientes recuerden, fallecen de qué? Patologías cardiovasculares. Su corazón queda así normal, un puño se vuelve así, gigante, insuficiencia cardíaca. Y fallecen de las complicaciones que genera la enfermedad renal crónica, no del daño renal en sí, de las complicaciones sistémicas que lleva un mal funcionamiento del riñón. ¿Sí? Dale.
Llegamos a esto. Este de aquí no cambia. Esto no, estos. Estos son una tablita que les va a indicar qué valores deberían ustedes manejar en paciente enfermo renal crónico. No sé ustedes, pero nosotros sí, lo tienen que conocerlos. Presión arterial menor a 130/80, menor a 140/90, que es lo ideal. Aunque actualmente las guías dicen, que nos están locos de las guías de las Caligo, que dicen, todo paciente enfermo renal crónico tiene que tener una presión arterial menor a 120/80. Sería lo ideal, pero en la vida real no sucede, es imposible, porque manejamos hasta 3 antihipertensivos en los pacientes. No se puede, pero las guías te dicen menor a 140/90, genial, menor a 120/80, uy, óptimo, ¿sí? Si es diabético, hemoglobina glicosilada menor a 7, desde ya. Colesterol, etcétera, hemoglobina, porque los pacientes renales crónicos, esto es el capítulo importante, no tienen los mismos valores en cuanto a hemoglobina que todos los pacientes que no tienen daño renal. Ellos manejan valores bajos, de 10 a 12, de 10 a 13 se acepta, ¿sí? Promedio 11 a 12, 10 a 13 como promedio rango, valores de hemoglobina, que para cualquier persona sería ¿qué? Anemia. Para ellos no, ellos están geniales con eso. Este es un cuadrito que te indica los estadios y lo que se debería hacer en cada estadio de enfermedad renal crónica. Un estadio normal se refería al nefrólogo, no como te decía el libro, menor a 30. Se refería al nefrólogo ya porque tiene un deterioro de la función renal, manejo de la presión arterial menor a 130/80, lo ideal para que no progrese de 1 a un estadio 2. Si estás en un estadio 2, lo que debería hacerse es esto: regular y controlar ¿qué? La presión y la hiperglucemia, ¿sí? Estadio 3, prevenir ya las complicaciones: hipertensión, diabetes, detención hídrica, edemas, todo. Estadio 4, y ya empezar a hacer esto: realizar trámites, dice ahí, ¿verdad? ¿Trámites de qué? Dejar tu herencia a tus hijos de una vez, porque cuando no te dejan la herencia se complica todo después, tienes que ir de un lado a otro lado. Entonces nada, preparar al paciente ¿para qué? Para el diálisis, no te queda otra. Lastimosamente cuando estás en un estadio 4 ya estás a un paso de dializar, y con certeza tarde o temprano vas a dializar. Un estadio 3 ya el paciente tiene un alto chance de iniciar diálisis, 50% en un estadio 3, 75% en un estadio 4, por cualquier complicación o toma de medicamentos. Estadio 5 ya olvídate, diálisis de por vida, trasplante, sí o sí. Controlar la presión arterial, sí o sí, y aquí vamos a ver la tabla del siguiente. Aquí tenemos lo que deberían hacer, todavía vamos a hablar de esto. En la atención primaria, de acuerdo al filtrado glomerular, lo que los médicos generales o médicos de las postas deberían hacer, pero no hacen, y lo que nosotros hacemos en cada situación. Hay mucha diferencia, pero bueno, es especialidad y no tanto. Evitar en cualquier estadio que estés de enfermedad renal crónica, evitar el uso de ¿qué? Nefrotóxicos. Evitar darle AINES, antibióticos, y si está en algún grado de enfermedad renal crónica, no se olviden de qué: calcular el filtrado glomerular y darle de acuerdo al filtrado que tenga la dosis de medicación ajustada a función renal. Para eso existen unas guías, las guías de Sanford, SAFOED, Sanford. Esas guías te indican: paciente tiene un filtrado de 100, dale dosis completa; filtrado de 70, por ejemplo, dale un filtrado, una medicación, reducir el 25%; tiene un filtrado menor a 50, reducir el 50% de la dosis del medicamento; tiene un filtrado menor a 15, reducir o ampliar el tiempo de tratamiento. No le des un día, dale otro día así, y así son las guías de Sanford.
Esto es evitar el contraste desde ya. A no ser que sea necesario sí o sí darle contraste, aceptar que le den contraste, pero con las medidas de qué? Prevención para que no produzcan más daño renal y no llegue a la necesidad de diálisis en ese momento. Día de actividad física, alcohol sí se debe hacer, el paciente puede tomar alcohol, sí. Puede hacer actividad física, sí. Tiene que hacer dieta, sí, porque no puede consumir muchos alimentos ya, los que consumía anteriormente. ¿Cambiámoslo? Y aquí está la hipertensión, y aquí vamos a ver la siguiente. La medicación que podemos, la siguiente. La infinidad de antihipertensivos que tenemos en mano para que tratar la hipertensión. Desde los IECAS y ARA2, bloqueantes cálcicos, inhibidores directos de la adenina, hay una infinidad de medicación para manejar la presión arterial, recordando que se puede utilizar hasta 4 antihipertensivos en un solo paciente, que no indica que lo estés manejando mal. En práctica yo les voy a enseñar, hay combinaciones de antihipertensivos. Este se puede combinar con este con este no, este tal vez no, este te conviene, así. Hay 1001 combinaciones. Y cuándo rotar el antihipertensivo y cuándo no. En el caso de la diabetes, importantísimo, la mayoría de ustedes solo conocen hipoglicemia antioral, que es la metformina. Pacientes diabéticos tipo 2 utilizan esto para bajar las valores de glucemia. Pero, como dije anteriormente, paciente enfermo renal crónico que tenga un filtrado menor a 50, aquí está 30, es menor a 50. Menor a 50 está totalmente contraindicado la metformina. ¿Por qué? Porque su vía de eliminación es renal y hace más daño al riñón. Paciente con enfermedad renal crónica con un filtrado menor a 50, o sea, un estadio 3. ¿Se pueden utilizar algunos hipoglicemiantes orales? Sí. Los IDPP4, sitagliptina, que sí se utilizan en enfermos renales crónicos con filtrados menores a 50. Se puede, pero metformina totalmente contraindicado. Si no puedes conseguir esta de acá, se rota ¿qué? A insulina. El diabético tipo 2 se vuelve ¿qué? Insulino requiriente. Pero con la insulina también tener cuidado. Si el paciente diabético utilizaba 20 unidades por día, por ejemplo, se ajusta también la función renal, se reduce 75, 25 y 50% de la dosis de unidades del que inicialmente necesitaba o se aplicaba el paciente. Y una aplicaba 20, estoy en estadio 3, me reducen 25% de unidades de insulina. Sigo avanzando, estoy en estadio 4, 50%. Estadio 5, ya no requiero a veces insulina. ¿Por qué? Porque la máquina de diálisis te saca ¿qué? La glucosa. Entonces, importante, si tienen familiares que son diabéticos, calculen el filtrado, vean si está consumiendo metformina o un hipoglicemiante oral. Si está menor a 50, mándenle a que cambie a insulina. Si no, va directo a la diálisis. Dislipemias, sí o sí, control del colesterol con estatinas si tiene colesterol y si tiene hipertrigliceridemia, fibratos, y si tiene una dislipemia mixta, ezetimibe, que es lo mejor para manejar a ambos. Hiperuricemia, ustedes son expertos en esto, por ser reumato, ácido úrico. Si tiene valores elevados de ácido úrico mayor a 7, mayor a 8, 10, 15, darle ¿qué? Allopurinol y colchicina. Anemia. Principal causa, no produce ¿qué? Eritropoyetina a tu riñón, enfermedad renal crónica a partir del estadio 3. Se repone con eritropoyetina sintética en paciente. Y tenemos otras causas de ¿qué? De anemia en el paciente enfermo renal crónico. Y otras causas, no solamente esta es la principal, pero hay otras causas. Y ahora, existe esta. Hay una complicación, no está aquí, a ver, la siguiente tal vez esté. Aquí está. La complicación de que administrar mucho eritropoyetina en el paciente enfermo renal crónico.
que produce hipertensión, convulsiones y viscosidad. La posibilidad de que formes ¿qué? Coágulos de glóbulos rojos, eritrocitados, trombos eritrocitados, por la viscosidad. Cuando da mucha eritropoyetina, no conviene. Y produce también genes de modelación del corazón. Alteraciones del metabolismo celular, que les dije, hiperparatiroidismo secundario. ¿Por qué? Porque la enfermedad crónica pierde mucho calcio, aumenta mucho fósforo, se activa la PTH, bla, 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 bla. Hay que administrar vitamina D, calcio a estos pacientes. Vitamina D, calcio están lo mismo, cambiarlo. Acidosis, están en una acidosis constante, se pone el ¿qué? Bicarbonato nada más. Y llegamos a la parte final. Final del tratamiento, estadio 5, lo que ustedes ven en la clínica, diálisis convencional, hemodiálisis. En el mejor caso sería diálisis peritoneal, que no se hace aquí, si se hace mal obviamente. Pero, o dos opciones. Y la mejor opción, trasplante renal. Y el trasplante renal, jóvenes, recordarles, los riñones del paciente se quedan en su cuerpo. El nuevo riñoncito se trasplanta en la cavidad abdominal, aquí adelante, tu vasilla, aquí adelante, no aquí atrás. Los riñones malos o no funcionantes no se los saca, se los deja, salvo que llamen Peckerman. ¿Saben quién es Peckerman? ¿Saben quién es Peckerman? ¿No saben quién es Peckerman? Yo tampoco, pero llama a veces y dice, deja sacar el riñón. Los riñones se quedan en la fosa renal, no se los saca, salvo situaciones como quistes múltiples, poliquistosis renal, tumores, nada más. Lo que se hace es seccionar la arteria renal de esos riñoncitos para que no haya más flujo sanguíneo y se momifican, se encapsulan, se quedan ahí. Lo que se hace para el trasplante del riñón nuevito, entre comillas, es se las tomamos a la arteria renal, la vena y el nuevo uretra a la vejiga y se aplica aquí en la cavidad abdominal anterior. ¿Sí? Es bueno. ¿Qué es lo que deberían hacer ustedes si son médicos de primer nivel? En general es que no quisiera que se queden como médico general, pero a veces se quedan, hacer esto para evitar la progresión o aparición de la enfermedad renal crónica. Colorín colorado, este cuento ¿qué? Se ha terminado. ¿Alguna pregunta? No creo. ¿Dudas? Muchas.